Bendiciones, Iglesia Segunda Betel. De parte del Ministerio de Caballeros, nuestro hermano Misael Regalado nos traerá la palabra de reflexión esta noche. Pongamos oído y vamos a tener un corazón de expectativa para recibir el maná del cielo. Dios le bendiga y esperemos que se gocen en el Señor y sean edificados. Y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, un gozo para mí el estar frente a ustedes en esta noche para poderles llevar una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad de hablar de su bendita palabra. Gracias al Ministerio de los Caballeros por haberme hecho esta invitación que me ha sido de mucha bendición. Amén. Gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. Voy a tratar de ser breve. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Habacuc y vamos a leer versículos 17 al 19. Amén. Habacuc 3, 17, versículo 17 al 19. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos de Betel dicen amén. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, estamos ante tu presencia, mi Padre, dándote las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios. Te damos la honra y la gloria porque solo tú, Señor, eres digno, Señor, de la alabanza y de toda honra y de toda gloria. Padre, en esta noche, Padre, yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están a oídas de este mensaje, Señor. Bendice a cada miembro de Segunda Betel, Padre. Aquel hermano que esté en tribulación, en tristeza y en dolor, llega, toca, Señor, y levanta su vida, Padre, espiritual y física, Padre. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que tú me bendigas en esta noche. Quiero hablar de tu palabra, pero no quiero ser yo, Señor, sino quiero que seas tú, Señor, el que hables por mi medio, porque en estos tiempos, Señor, necesitamos tu palabra, Padre, necesitamos de ti. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Me siento muy contento, me siento muy bendecido, me siento alegre. Y cuando yo me comunico con el Señor, no puedo evitar el quebrantamiento de mi corazón, hermanos, porque el ser humano no tiene otro recurso. A la presencia del Señor tiembla la tierra, y mucho más nosotros que somos tan pequeñitos, no resistimos la presencia del Señor, y el único recurso que queda es expresarlo en llanto o gritando o como se manifieste, hermanos. Pero el Señor es grande y no podemos nosotros callar ese gozo. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y vamos a empezar. El tema de esta noche es creyéndole a Dios en tiempos de crisis, difíciles y de dolor. Como todos sabemos, estamos viviendo momentos que esta generación y las anteriores no habían pasado, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque la semana pasada, el sábado,
Yo cumplí mis 70 años, hermanos, de vida. Le doy gracias a mi Dios y no tengo palabras como agradecerle por mi vida que Él me ha dado, por todo lo que ha hecho en mí. Y quiero decirles que en estos 70 años yo no había visto cosas semejantes, y sé que hay otras personas mayores que yo y no lo habían visto. Se han pasado muchas epidemias terribles, pero no como lo que está pasando hoy a nivel mundial. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos, porque esto lo que nos está diciendo es que los tiempos se están cumpliendo. Es necesario que todo esto acontezca, y luego dice, vendrá el fin de esta tierra. Porque hoy en día la gente está muy descuidada. La gente está pensando en cosas materiales, no están pensando en Dios, no están pensando en el creador de la vida. Han dejado a Dios en una esquinita y se han dedicado a hacer planes a largo plazo para defender la economía del país. Y ahora vemos nosotros aquí en este país, hermanos, las autoridades están preocupadas más por la economía y no por la vida de los humanos, porque a ellos lo que les interesa más es el dinero. Pero están muy equivocados, porque la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es verdad que necesitamos de dinero, pero no es la prioridad. La prioridad tienen que ser las cosas de allá arriba. Jesucristo nos lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar primeramente de Dios, y Él se encargará a nosotros de protegernos, porque como les digo, el mundo está convulsionado y está preocupado por la economía. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que preocuparnos por estar a cuentas con el Señor, y ahí lo que Él decida. Nosotros sabemos que un lugar tenemos en los cielos para cada uno de nosotros. Amén. En la porción de la palabra de Dios que hemos leído, hemos visto que el profeta Habacuc estaba un poco desesperado por la situación del pueblo. En el capítulo 1 y 2 se pregunta, en el capítulo 1 del mismo libro y versículo dice, y se pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Él estaba desesperado, inquieto de ver la forma que Dios iba a actuar en contra del pueblo de Judá. Amén. Se sentía atado de pies y manos, no entendía la situación. Como está el mundo ahora, no entiende la situación. En el capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermanos, como les digo, el profeta aquí estaba un poco confundido, porque estaba mirando el mal que venía para el pueblo de Judá, y era de los enemigos del pueblo de Judá. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en problemas. Nosotros clamamos y necesitamos de una respuesta pronto y positiva, y algunas veces Dios no lo hace, porque Dios, la palabra nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y nosotros muchas veces en eso erramos, que queremos que Dios nos conteste como nosotros pensamos, y cuando Él nos contesta un no, creemos que no es la respuesta de Dios, pero Dios contesta sí o contesta no, pero siempre nos responde, y siempre hay un propósito en el plan de Él para nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa
como les digo, cuando Dios nos contesta un no, nos cuesta aceptarlo y luego decimos, ¿por qué no me sale como yo pienso? ¿Estaré mal? ¿Habré pecado? ¿Será que Dios no me escucha? Sí nos escucha, hermanos, pero Él dice que cuando Él calla, algo bueno está haciendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar. Debemos seguir confiando y creyéndole a Él, a pesar de la decepción, porque no podemos apartarnos. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? El profeta Habacuc no podía entender por qué Dios eligió obrar como lo hizo, utilizando a los enemigos de Judá para castigar una nación, para castigar al pueblo de Judá, que era los enemigos eran de Babilonia, los enemigos crueles del pueblo de Judá, pero al mismo tiempo demostró su fe y confió en Dios, y él expresó que el justo por fe vivirá. Eso es lo que nos dice la palabra, el justo por fe vivirá. Pero recordemos, el justo, tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que corresponderle al Señor para nosotros tener nuestra fe fundamentada en Él. Amén. Gloria a Dios. También encontramos en la palabra de Dios a una familia que todos conocemos la historia. Una familia que cayó en una crisis al borde de la desesperación. Y vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. Amén. Aquí vamos a darnos cuenta de esta familia que también estuvo en crisis. Y esto a nosotros, hermanos, nos debe de servir de fortaleza. Que el Dios a quien nosotros le servimos, Él permite ciertas situaciones, pero no nos descuida, no nos desampara, siempre está con nosotros para ayudarnos a salir de la situación. Amén. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta palabra, cuando yo la leo, hermano, me llena de fortaleza. Me llena de fortaleza, porque esta mujer, Ruth, qué mujer más valiente. Veamos a Noemí, una mujer conocedora del Mesías, una mujer del pueblo de Belén, pero su esposo, no lo vamos a criticar. Cada quien hace como cree que le conviene en las cosas materiales, pero este padre de familia dejó Belén y se encaminó a una tierra desconocida, y se fue a una tierra, era una tierra pagana de los moabitas. Él dejó la ciudad de Belén, que quiere decir Belén, la casa del pan. Él se desesperó y emigró, pero vemos que allá no le fue nada bien. Sus hijos enfermaron y luego murió él y sus 2 hijos, y se quedaron 3 mujeres viudas, la suegra y sus 2 nueras. Estas viudas, Noemí, cuando vio su situación, hermanos, como humanos, ¿quién no se va a desesperar? Entramos en crisis. Ella se quedó sin su esposo, sin sus hijos, y bueno, como humana, ella se sintió al borde de la desesperación. Pero vemos, ella estaba triste, quiso hasta cambiarse el nombre. Dice Noemí, que significa placentera, alegre. Ella quiso ponerse Mara,
ya ella dijo, para mí ya no hay nada bueno, llámenme Mara, que significa amargura. Pero vemos a la otra mujer, esta joven, una de las dos nueras, porque la otra, cuando Noemí les dijo, yo ya no tengo edad para concebir, ¿a quién ustedes pueden esperar? Regrésense con su familia, que yo me voy sola. Pero una se regresó y la otra le dijo, no, yo no te voy a dejar. Y es donde le dice, no me pidas que me aparte de tu lado. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Y dice, y donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Esta mujer joven creyó en el Dios Todopoderoso. No le importó la crisis y no estaba en buena condición. Estaba dejando a su tierra, su familia, por ir con su suegra. Amén, gloria a Dios. Ella decidió seguir a su suegra, dejando atrás todo, su lugar, su origen, su familia. En el tiempo de la crisis de escasez y soledad, ella hizo la decisión más sabia e inteligente de su vida: confiar en el Dios verdadero con valentía y seguridad. Le declara a su suegra que no se va a quedar, que ella se va a seguir, ella va a seguir el camino con ella hasta el final, pero confiando en el Dios Todopoderoso. Y ahí es donde le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanos, esta mujer fue justa y por eso el justo por fe vivirá. Amén. Nosotros en nuestra mente finita no entendemos los propósitos muchas veces de Dios. Ruth y Noemí no entendían la situación. Noemí menos, que hasta quiso cambiarse el nombre, como ya hemos visto, porque ella pensaba, ¿por qué Dios me hizo esto? Allí cometemos nosotros un error muchas veces de echarle la culpa a Dios. No, hermanos, no le echemos la culpa a Dios. En primer lugar, no somos nadie para culpar a Dios. Segundo, tenemos que esperar qué es el propósito y el plan de Dios para con nosotros. No nos adelantemos a los acontecimientos. Nosotros tenemos que seguir confiando y esperar en Él. Amén. Ella dice, pensaba que Dios le hizo esto y cuando murió su esposo, sus hijos, después de tener una familia, ahora ella estaba sola. Pero Dios tenía un propósito, había un plan. Dios obra por senderos misteriosos. Y así tengamos que pasar el valle de sombra, de muerte, los propósitos de Dios no se detienen, se cumplen. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, pensemos por un momento en la familia de Noemí. Dios la prospera y la bendice en Moab, y estos tres varones no mueren. Si Dios los prospera y les da en abundancia, estos tres varones no mueren. Ellos quizá se hubieran olvidado de Dios porque tenían lo que necesitaban, hubieran tenido riqueza y quizá nunca más hubieran regresado a Belén. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito y por eso que Ruth se le pegó a Noemí y no se separó de ella, porque el propósito de Dios, el plan que Dios tenía con Ruth, allí estaba empezando. Amén, gloria a Dios. Quizá esta familia, como les digo, si Dios les da todo económicamente, quizás hasta se hubieran olvidado de Dios y hasta se hubieran vuelto de la religión pagana de Moab. Pero no fue así. Todo fue lo que ellos pensaron, no les salió nada. El plan de Dios siguió en marcha. Y como decíamos anteriormente, Dios tiene planes. Y si para eso Dios tiene que quitarle la vida a alguien, se la quita. Pero sus propósitos se van a cumplir.
Dios le quitó la vida a estos 3 varones, pero Ruth fue el vaso que Dios escogió para llevar a cabo su plan, porque ella creyó en él, y he aquí la recompensa. Cuando se pone la confianza en Dios, aún en medio de grandes crisis, Dios está con nosotros. Leamos Ruth 4, 3 al 17. Amén. Y dice: y yo decidí hacerle saber, capítulo 4, hermanos, 13 al 17, Booz fue, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y restaurará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Miren, hermanos, hasta dónde llegó la fe de esta mujer. Se convirtió en la bisabuela del rey David, una mujer de una religión pagana, una mujer que estuvo en crisis, que en su juventud se quedó sin hijos y sin esposo, pero mire, el Señor restauró su vida, y no solo la de ella, sino la de su suegra y de toda su generación. De allí es descendiente el rey David, y del rey David es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué alcance, qué intensidad tiene el confiar en el poderoso nombre de nuestro Dios Todopoderoso. No hay justificación para dejar de creer en nuestro Dios. Tenemos también la confianza y la paciencia del siervo Job. Job, todos sabemos lo que sufrió. No ha habido otro hombre en la tierra que haya pasado lo que Job pasó. Perdió todo, su riqueza, sus hijos, todo. Perdió su salud, estuvo al borde de la muerte, pero él en el dolor alababa a Jehová. Reprochó a su esposa cuando le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, hemos estado acostumbrados a estar en tiempos holgados, en tiempos cómodos, en tiempos de abundancia. Ahora esta crisis nos está pasando por la prueba. Esta es la prueba. Nosotros tenemos que depender de Dios, seguir confiando en Él, que Él nos va a ayudar. No nos desesperemos, porque el Dios Todopoderoso está con su iglesia, está con nosotros. Él dice: no los dejaré ni los desampararé. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que seguir confiando, no nos desesperemos, pase lo que pase, todo es la voluntad de Dios, y está con un plan y un propósito. Amén. Porque nosotros debemos de alabar a Dios cuando gozamos de salud, de abundancia. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Tenemos que seguir adorando en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia. El Dios nuestro es el Dios
de nuestra salvación y tenemos que adorarle en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando enfrentamos circunstancias difíciles, todavía tenemos que soportar algunos comentarios, la gente comienza a criticar a los cristianos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque el Señor ha prometido estar con nosotros y no tenemos por qué desmayar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si miran alguna interrupción ahí, la batería como que se me quiere ir. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no tenemos por qué flaquear. El salmista dice en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así es, hermanos, que nosotros tenemos que seguir confiando, alabando y glorificando el nombre del Señor. No importa las circunstancias. Su palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Amén. Vamos a concluir. Quiero decirles que en mi familia yo tengo grandes testimonios de la misericordia de Dios. Ya muchos hermanos han oído mi testimonio, pero nosotros no podemos olvidar. Yo siempre he dicho que de los milagros y de los favores que Dios nos ha hecho en el pasado es la base para seguir en el presente y continuar hacia un futuro. Porque si no conocemos en nuestra vida los milagros y el poder de Dios, no podríamos continuar. Por eso yo alabo y glorifico al Señor y no me canso de darle gracias y de dar el testimonio de lo que sucedió en mi familia cuando mi padre murió. Hace poco, con esta crisis, yo vi en el Facebook que murió aquí en Nueva York un pastor guatemalteco, y entonces los amigos de él que lo conocían pues le daban el pésame a la familia por medio de la red social. Pero de pronto aparece otro cristiano y dice: pero ¿por qué se lamentan? ¿Por qué lloran? No es tiempo de lamentar ni de llorar, es tiempo de darle gracias a Dios, porque el hermano ya está descansando, el hermano ya está en el reino de los cielos. Es verdad, hermanos, es verdad. Pero el lado humano, hermanos, no es fácil para una viuda joven que el Señor se lleve a su esposo. Con el tiempo, claro, el Señor da la fortaleza y hace pasar la pena, pero en el momento de dolor, hermanos, no hay palabra de un amigo ni de nadie que llene ese vacío que el ser humano ha dejado en la vida de la familia. Entonces no seamos tan radicales, hermanos. Somos humanos y somos de carne y somos de sentimientos. Nuestra alma sufre el dolor y la tristeza, porque es la que siente las emociones de nuestro cuerpo. Entonces lo que les quiero decir es que cuando mi padre partió a la presencia del Señor, mi madre era una mujer joven, tenía 38 años y se quedó viuda Yo era el cuarto hijo, tenía 10 añitos. Detrás de mí habían 3 y uno en el vientre de ella que nació al mes 19 días y otros 2 de 15 y 17 años. Para mi madre, hermanos, ella era una mujer de fe cristiana, colaboradora en el ministerio pastoral de mi padre. Pero como humana no fue fácil el quedarse viuda en esa situación. Pero aquí lo maravilloso es que el Señor siempre estuvo con nosotros. Sufrimos, es verdad,
sufrimos. Mi madre sufrió, pero trabajó duro, confiando en el Señor y nos instruyó en el camino de la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que hizo. Y hoy por hoy, toda mi familia le servimos al Señor. Nuestros nietos y nuestros bisnietos le van a servir al Señor, porque está la bendición de la familia, de los principios que nuestros padres nos dejaron, confiando en la misericordia de Dios. Quiero decirles que mi hermano mayor de 17 años se volvió rebelde, y cuando mi madre le decía: hijo, debes de seguir yendo a la iglesia, y ustedes saben, un joven de 17 años, que es la edad de la rebeldía, él le decía a mi madre: mamá, ¿cómo tú me dices que yo tengo que seguir alabando a Dios? Que Dios es amor. Si Dios es amor, ¿por qué se llevó a nuestro padre y nos dejó en esta situación? Mi madre le decía: yo no te puedo contestar porque no conozco los pensamientos de Dios, pero lo que sí te puedo decir es que Dios está con nosotros y debemos de seguir adorándole, tenemos que seguir buscándole. Y eso fue lo que hicimos. Mi madre nos llevaba al templo y con sacrificio seguimos buscando del Señor. Mi mamá siempre tenía el texto de Salmo 37, 25, que decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi madre fue una mujer de fe, nunca declinó, y salimos adelante. Y como les digo, pasamos muchas situaciones difíciles, pero hoy por hoy le damos gracias al Señor que Él no nos desamparó, siempre estuvo con nosotros y está con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros confiemos en el Señor. El Señor es fiel y justo y siempre cumple sus promesas. Nosotros tenemos que confiar en Él y seguirle adorando, seguirle alabando. Y como les decía al principio, y aunque las cosas no se vean como nosotros queremos que se vean, el Señor tiene un propósito y tiene un plan. Y podemos decir junto al profeta Habacuc, que así todos nuestros recursos y reservas se agoten, decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que Dios me los bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Te alabo y te glorifico, Señor, porque he sentido tu presencia, mi Dios, y he confirmado a través de tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que tú no nos dejas ni nos desamparas, que tú siempre estarás con nosotros, Señor. Nosotros somos muchas veces inútiles, somos cobardes, pero tú, Señor, eres poderoso y fuerte y siempre cumples tus planes y tus propósitos en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a serte fieles, Señor. Y venga lo que venga, contigo saldremos en victoria. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.